Estamos comenzando una serie de vital importancia para la vida espiritual. Respuesta a preguntas bíblicas. Son muchas las personas que comienzan a estudiar las Sagradas Escrituras y se confrontan con un montón de inquietudes y de preguntas que exigen una respuesta clara. Hay otras personas que, a raíz de las malas informaciones que han recibido, los prejuicios que tienen, también están preocupadas y se plantean ciertas situaciones que revisten mucha importancia comprender cuál es la verdad al respecto. Por ejemplo, muchas personas dicen, bueno, pero ya no es tan necesario el Antiguo Testamento. Tenemos el Nuevo Testamento. ¿Para qué necesitamos el Antiguo? Es decir, no comprenden que la expresión Antiguo Testamento solamente es para expresarnos sobre las Escrituras antes de Cristo y el Nuevo Testamento la Escritura después de Cristo. Es decir, el Nuevo Testamento no es otra cosa que el cumplimiento fiel de las verdades reveladas en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, ¿cómo podríamos comprender nuestro origen a la luz de las Escrituras si no tuviéramos el Génesis? ¿Cómo pudiéramos comprender la razón de la caída del hombre en pecado? ¿Cómo pudiéramos comprender la razón que Dios nos creó para nunca morir, pero el pecado nos estropeó? ¿Cómo podríamos comprender todo lo que pasó en la historia pasada a la luz de la Sagrada Escritura y de la revelación si no tuviéramos el Antiguo Testamento? Saben que el Señor Jesús y los apóstoles, en todo el ministerio de ellos, en los 4 evangelios y en todas las epístolas apostólicas, no hacían más que citar las Escrituras del Antiguo Testamento. Cuando ellos citaban las Escrituras, se referían a la Escritura del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento recién fue escrito alrededor del año 40 al año 96. El apóstol Juan fue el último que escribió Apocalipsis y el Evangelio de Juan, y recién fue incorporado al canon sagrado alrededor del año 200. Así que, por lo tanto, cuando en el Nuevo Testamento se citan las Escrituras, son todas las verdades del Antiguo Testamento. Imagínense ustedes, cuando el Señor Jesucristo resucita de los muertos, y los apóstoles, lógicamente, estaban perplejos porque ellos no llegaban a comprender todo lo relacionado a la obra del Mesías, que él tenía que morir, resucitar, ascender en gloria. Estaban viciados por las ideas judaicas que el Mesías iba a ser un rey terrenal. Imagínense lo que el Señor Jesús tiene que hacer para explicarles a ellos todo lo que había ocurrido. En el Evangelio de Lucas, por ejemplo, el capítulo 24, desde el verso 25 dice así: entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. ¿Qué tal? El Señor Jesús tuvo que tomar toda la Escritura, desde Moisés, que fue el primer amanuense que Dios usó para escribir el Pentateuco, para registrar la historia sagrada, cómo fue. O sea, todo fue escrito por ellos. Y entonces dice luego también el versículo 44, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces le abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Sí, amigo, todo lo que estaba relacionado al Mesías, su obra redentora, todo estaba registrado en el Antiguo Testamento. Quiere decir que Jesús necesitó el Antiguo Testamento para mostrarles a ellos el cumplimiento fiel en su persona como el Mesías Redentor. ¿Y nosotros? ¿Cómo podemos explicarle a la gente que Jesús es el Mesías Redentor si no tomamos el Antiguo Testamento y vemos el fiel cumplimiento? Por ejemplo, yo les hago una pregunta. Si a ustedes le dicen, ¿de qué persona nació el Señor Jesucristo? Yo creo que nadie dudaría en responder, nació de la bienaventurada Virgen María. Muy bien. ¿Saben ustedes desde cuándo está registrado eso en el Antiguo Testamento? 700 años antes que nazca el Señor Jesucristo, miren lo que dice el profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14. Por tanto el Señor mismo dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué tal?
El profeta Isaías decía que la Virgen iba a concebir y que ese niño iba a ser llamado Emanuel, donde el Nuevo Testamento explica el cumplimiento exacto de lo que dijo el profeta Isaías. Leemos en Mateo capítulo 1, verso 22 al 23. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Qué tal? O sea, el Nuevo Testamento va corroborando lo que fue dicho por el profeta Isaías. ¿Se imaginan qué belleza saber que 700 años estaba profetizado? Amigos, ¿ustedes quieren estudiar las profecías mesiánicas? Yo les invito a que vayan con mi nombre, Antonio Aro. Busquen en orientación profética en YouTube el tema número 1 y ahí tienen las profecías mesiánicas en su amplitud. Muy bien, otro ejemplo, el Señor habló de las señales precursoras de su venida. O sea, Él mostró qué señales iba a haber en la tierra antes que Él aparezca en gloria y majestad. Y una de esas señales, por ejemplo, nosotros cuando vamos al Evangelio de Lucas, el Señor Jesucristo nos explica ahí qué señales indicarían cuando Él venga a esta tierra. Dice el verso 26 desde Lucas capítulo 17, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y lo destruyó a todo. Asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y lo destruyó a todo. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Apreciados amigos, ¿cómo podemos saber cómo fueron los días antes del diluvio y los días antes de Sodoma si no tenemos el Antiguo Testamento? Jesús está mencionando que así será cuando Él venga en gloria y majestad. Si nosotros vamos, por ejemplo, al libro de Génesis para ver cómo fueron esos días, en Génesis capítulo 6, versículos 5 y 11, leemos lo siguiente. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio del pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. ¿Qué tal, mis amigos? Esa era la condición de los días antediluvianos. Y el Señor Jesús nos dice que así va a ser antes que Él vuelva. ¿Qué les parece? ¿No hay violencia en la tierra? ¿No hay corrupción en la tierra? ¿No son los designios del pensamiento del hombre de continuo solamente al mal? Realmente, mis amigos, todas esas características las estamos viviendo. Fíjense en cuánto valor tiene el Antiguo Testamento. Y si ustedes quieren investigar lo que fue en Sodoma, vayan al capítulo 19 del Génesis. ¿Saben qué significa la palabra sodomía? Vayan al diccionario, sinónimo de homosexualismo. La corrupción había llegado a tal extremo que desde el mayor hasta el menor practicaban este vicio degradante de la moral, que ahora juristas y gobiernos están aprobando matrimonio entre homosexuales. Mis amigos queridos, las Escrituras tienen un valor incalculable. Así que Antiguo y Nuevo Testamento tienen un valor realmente impresionante. Que Dios te bendiga para comprender el valor. En el próximo tema vamos a ver un poquito más la amplitud del valor que tienen las Escrituras del Antiguo Testamento.